No he visto a un hombre en 17 años, dijo la alta colona, y luego abrazó al joven vaquero errante y se casó con ella. Una mujer alta, con una gruesa falda de lana, blandía la espada con gracia experta, mientras su aliento se elevaba en hilos plateados. Su trenza, larga y con vetas de sal, ondeaba sobre un hombro mientras trabajaba. Había fuerza en sus brazos, ganada no por vanidad sino por necesidad, y su rostro, surcado por el sol y la soledad, tenía la clase de belleza que ningún hombre se había quedado lo suficiente para apreciar. Adelaide Thorne no había hablado en voz alta en 4 días. Un ciervo de cola blanca observaba desde la línea de árboles, imperturbable, como si conociera sus rutinas. Hizo una pausa en su trabajo, con una mano apoyada en el mango del hacha, y lo miró. El silencio entre ellos no era vacío, sino sagrado. Adelaide asintió levemente. El ciervo movió la oreja y se adentró en el bosque, como satisfecho de que el mundo estuviera quieto como debía ser. Regresó a su cabaña y echó el cerrojo tras ella. El viento arañaba las contraventanas, pero la chimenea brillaba con intensidad. Dentro, todo llevaba la huella de su mano. Cortinas toscamente cosidas, una mecedora con un cojín de retazos, estantes de melocotones enlatados y carnes ahumadas. Un hogar forjado en la soledad. Sus dedos rozaron el borde de una taza de esmalte desportillado. 17 inviernos, susurró, como si las paredes oyeran la memoria. 17 inviernos, desde que vio marcharse al último hombre y sintió su propio nombre enterrado bajo el ridículo. Desde que salió del pueblo y nunca miró atrás, con los susurros de demasiado alta y poco femenina, arrastrándola como la maleza. Desde la risa de Irán Boone en el baile del granero, cuando ella le tomó la mano y dejó que todo el salón la viera tropezar. Esa noche había acabado con su gusto por los hombres, no por amargura, sino por cansancio, como una ventana cerrada con clavos antes de que llegara la tormenta. Una tetera silbaba débilmente sobre la estufa. Se movió para levantarla, pero se detuvo cuando una ráfaga de viento sacudió la puerta, más fuerte que antes. Miró hacia ella, entrecerrando los ojos. Nadie venía tan lejos. Ni en una tormenta. Ni en invierno. Afuera. El mundo era todo blanco y oscilante, el viento arrastrándose por la tierra como algo herido. Adelaide se quedó quieta por un momento, con la mano apoyada en la mesa, el pulso tranquilo pero presente. Luego caminó hacia la ventana y levantó el borde de la cortina. Allí, en la nieve, una forma. Borrosa. Humana. Un caballo. Un jinete desplomado en la silla. El animal se tambaleó bajo el peso. Sus costados estaban cubiertos de escarcha. El corazón de Adelaide dio un fuerte golpe. Bajó la cortina y buscó el rifle de su padre, no por miedo, sino por vieja costumbre. El hombre no volvió a moverse. Simplemente permaneció encorvado, como si la nieve se lo hubiera tragado vivo mientras aún respiraba. Adelaide abrió la puerta. El frío le azotó la piel como una advertencia. Salió al viento, con las botas hundiéndose profundamente. «Tú», gritó. Su voz se quebró por la inactividad. «Has perdido». El jinete se movió. Lentamente. Un joven, de no más de 25 años, levantó la vista. Su rostro apenas se veía bajo el ala de un sombrero cubierto de nieve. Le ronronearon los labios. Tenía los ojos aturdidos. Intentó hablar, pero solo tosió. Ella dejó caer el rifle. «Bájate del caballo», ladró. Ahora, sus rodillas se doblaron antes de que pudiera obedecer. Ella lo sujetó con los brazos, fortalecidos por la leña y el agua, y lo arrastró adentro, sin contemplaciones. El calor lo golpeó como una bofetada. Se desplomó cerca del fuego, respirando a borbotones, con las extremidades temblando violentamente. Ella se arrodilló junto a él y comenzó a quitarle el abrigo de la espalda. El vapor se elevaba donde el hielo se encontraba con el calor. El hombre no se resistió, solo la observó a través de las pestañas mojadas por la nieve derretida. «No hables todavía», dijo. «Estás congelado». Ella le quitó las botas, con las puntas rojas y en carne viva. Le envolvió las manos en toallas de lana y las acercó a la chimenea. Él la miró fijamente, no con alarma, sino con asombro.
como si no pudiera creer del todo que ella fuera real. Voy a traer caldo, murmuró ella, levantándose rápidamente, más conmocionada por esa mirada de lo que jamás admitiría. Él bebió despacio de un cucharón, con las manos torpes pero agradecidas. Ella se agachó junto al fuego de nuevo, mirándolo fijamente ahora. Joven, con el rostro limpio bajo la escarcha. Cabello castaño rizado contra su cuello, oscuro por la nieve derretida. Un desgarrón cosido en su manga. Un relicario asomando por su camisa. Y alrededor de su cuello, un cordón de cuero con una brújula rota atada. De esos que los soldados una vez llevaron hacia el oeste con oraciones y agallas. ¿Huyes de algo?, preguntó ella. Él sostuvo su mirada. No, señora. Solo caminas hacia algo. Todavía no sé qué. Su voz era suave, inexperta, como la de ella. Adelaide se sentó frente a él, con las manos cruzadas en el regazo. El silencio se prolongó de nuevo, esta vez más suave. Afuera, la tormenta aullaba y rasgaba el techo como una bestia salvaje. Pero adentro, el fuego aguantaba. «Nombres Wyatt Mercer», ofreció él, después de un largo rato. Ella no dijo nada. Entonces, como si las palabras hubieran estado esperando años para alzarse. «Adelaide». Él asintió, los ojos vagando hacia las estanterías que ella construyó. Las paredes que ella entreabierta. La vida labrada desde el exilio. ¿Vives aquí sola? Sí. ¿Cuánto tiempo? Sus dedos golpearon el borde de la mesa. 17 años. Él parpadeó. ¿Tanto tiempo? Ella sostuvo su mirada ahora. Firme como una línea dibujada en la nieve. No he visto a un hombre en todo este tiempo. No hasta ti. El fuego chisporroteó. Sus ojos no se abrieron de par en par. No rió. Simplemente lo asimiló como el clima. Entonces supongo que me siento honrado, murmuró. Ella se levantó bruscamente y se dio la vuelta. Necesitarás descansar. Me habré ido por la mañana, dijo. No quise molestarte. No eres un problema, dijo demasiado rápido. Luego se arrepintió. Su voz se suavizó. Te quedarás hasta que estalla la tormenta. Eso es todo. Él asintió, cerrando los ojos. Ella observó el subir y bajar de su pecho. Había un dolor extraño en sus costillas, como si algo se hubiera soltado. Atención que no había notado hasta que comenzó a aflojar. La cabaña, una vez tan llena de su silencio, ahora se sentía demasiado pequeña para ambos, pero también más cálida. Más tarde esa noche, se sentó junto a la ventana mientras el viento enroscaba sus dedos sobre el cristal. El ciervo regresó al borde del claro. Observó su silueta, el cuello largo y orgulloso, la quietud que reflejaba la suya. Detrás de ella, Wyatt dormía bajo pieles, acurrucado. Cerca del fuego. Ella susurró, «¿Qué haces aquí, muchacho?» Ninguna respuesta. Solo el aliento constante del sueño. Sus ojos se desviaron hacia la chimenea, donde su abrigo se secaba. Cruzó la habitación, lo recogió con cuidado y se quedó paralizada. Grabadas en el cuero, sobre el bolsillo interior, había 3 pequeñas iniciales, WM. Las recorrió con la punta del dedo. Luego, debajo de las iniciales, algo aún más pequeño, grabado tenuemente con la paciencia de la aguja. Una rosa de los vientos. Desvanecida, pero allí. Sostuvo el abrigo contra su pecho y se quedó inmóvil. Afuera, la nieve se espesaba, arremolinándose frente a las ventanas como fantasmas inseguros de dónde aterrizar. Su corazón latía lento y extraño. No había invitado a un hombre en 17 años. Y sin embargo, uno había llegado, sin gritar, sin exigir, solo medio congelado, medio perdido, y sosteniendo una brújula rota, como si el mundo finalmente hubiera enviado a alguien que no intentara encontrarla, sino alguien esperando ser encontrado. La tormenta no pasó esa noche, ni la siguiente. La nieve seguía cayendo como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado hasta convertirse en un silencio, cubriéndolo todo con un suave y blanco olvido. Adelaide se despertó antes del amanecer como siempre, pero su cuerpo se sentía diferente, tenso de maneras desconocidas. Su cabaña, normalmente una catedral de silenciosa rutina, ahora albergaba otro aliento,
otra presencia. Wyatt seguía allí, acurrucado junto a la chimenea como un niño que se hubiera despertado de un sueño y aún no hubiera regresado. Sus botas, junto al fuego, desprendían un vapor tenue. Su abrigo colgaba en la percha junto al suyo. Dos vidas, repentinamente juntas. Se movía con cuidado, poniendo el pan a levar y barriendo las brasas en el horno. Cada movimiento parecía observado, aunque sus ojos permanecían cerrados. Incluso su sueño parecía cortés, como si supiera que este lugar solo lo había prestado. Cuando se despertó, no fue de sobresalto, sino de un suave estiramiento. No se giró hasta que lo oyó levantarse. «Huele a cielo aquí», murmuró, con la voz aún áspera por el sueño. Adelaide lo miró. El fuego le había devuelto algo de color a su rostro, bronceado por el sol bajo la palidez de la congelación. La camisa se le pegaba al cuerpo en las zonas donde el sudor se había secado, y se frotaba el cuello como un hombre desacostumbrado a estar inactivo. «Ya estás calentito», dijo ella. «Eso te ayudará». Él asintió, absorbiendo la luz que se filtraba por las contraventanas. «¿Sigues bajando ahí fuera?» «Más fuerte que ayer». Se pasó una mano por el pelo, áspero y oscuro, y luego se acercó a la ventana. «Tus huellas ya se han ido. Eso es lo que pasa con la nieve. La nieve», dijo ella en voz baja, «oculta todo lo que alguna vez sucedió». La miró entonces, pero no todo lo que importa. Adelaide se apartó demasiado rápido, fingiendo interés en la tetera. Comieron en silencio, ella en la mesa, él en el banco junto al fuego. No porque ella exigiera distancia, sino porque él la respetaba. No hizo preguntas, no fisgoneó, solo observó el mundo fuera de su ventana como si le estuviera contando algo que valiera la pena saber. Al mediodía, se encontró poniéndose el abrigo y saliendo. La nieve le subía hasta las pantorrillas. Su aliento se cristalizó al instante. «¿Te congelarás?», dijo desde la puerta, con la voz ligera por la preocupación. «Llevo 17 años haciendo esto», respondió ella. «La nieve no me asusta». Él la siguió de todos modos. Se movieron a través de los montones de nieve, ella delante, él justo detrás, sus pasos seguros, el curioso. Ella no le dijo a dónde iban. El camino se revelaba con cada paso, un sendero privado apisonado por el recuerdo. Un bosquecillo de cedro se inclinaba pesado por el hielo, y en el centro, una lápida apenas visible bajo un edredón blanco. Se arrodilló y apartó la nieve. El junco de piedra, solo madre. Sin fecha. Sin nombre. «¿Murió aquí afuera?», preguntó con dulzura. «Nació aquí afuera. Murió de la misma manera». Solía decir que algunas mujeres están hechas de colinas y dificultades. Wyatt se agachó a su lado. «¿Te crió sola?» «No», dijo Adelaide. «Pero terminó el trabajo sola». Él se quedó callado solo. Un momento, su aliento se enroscaba en el frío. «Y cuando ella pasó, me quedé». Sus ojos estaban distantes ahora, porque no había ningún otro lugar que no me pidiera ser más pequeño. La miró, no con lástima, sino con reconocimiento. «Eres más alta que yo». Ella sonrió a medias. «¿Eso te molesta?» «No, señora. Es hermoso, como los acantilados. Miras a Em y piensas, Dios, me caería si me acercara demasiado. Pero tampoco puedes dejar de mirar». Las palabras la impactaron como una calidez en pleno invierno. Se quedó sin aliento, pero no lo demostró. Se levantó primero, sacándose la nieve de las faldas. «Volvamos». Fuego abajo. Caminaron a casa en silencio. No del tipo que nace de la incomodidad, sino del que gemía algo aún no dicho. Cada paso dejaba huellas de botas, las suyas anchas, las de ella más profundas. Él igualó su paso, sin proponérselo. Dentro, ella removía el estofado mientras él, sentado, tallaba un trozo de pino cerca del fuego. El aroma a cedro y caldo se enroscaba entre ellos. Él trabajaba con pulso firme, el ritmo relajante. «¿Siempre llevas una daga?», preguntó ella. Él levantó la vista. «Mis padres». Dijo que ningún hombre debería viajar sin una, ni casarse, sin tallar primero un anillo. Adelaide parpadeó,
sorprendida por lo natural que sonaba la palabra casarse en su boca. Él captó el cambio en su expresión. No pretendía nada con eso. Ella negó con la cabeza. Lo sé, pero el aire había cambiado. Más tarde, echó agua en una palangana. Puedes lavarte. Hay ropa blanca en el estante. Él asintió en agradecimiento, pero dudó. ¿Qué es?, preguntó ella. Él se puso de pie, con cuidado de no sobrepasarla. La mayoría de la gente que conozco no ofrece agua ni tela. Solo sospecha. No soy la mayoría de la gente. Por eso no seguí. Ella se afanó cerca de la estufa, pero sus oídos captaron cada crujido mientras él se quitaba la camisa. Vislumbró primero la cicatriz, justo debajo de su clavícula, larga y pálida. ¿Bala?, preguntó sin mirar. Perdigones. Missouri. ¿Valió la pena? Él guardó silencio un largo momento. Pensé que estaba luchando por alguien que me necesitaba. Resulta que solo necesitaban un cuerpo al que presentar. Se giró lentamente. Él estaba de pie con el torso desnudo junto a la palangana. La respaldó. La cicatriz, las líneas delgadas de sus omóplatos, la forma en que su aliento se difuminaba en el aire de la cabina. Todo aquello le pareció sorprendentemente humano. Ninguna amenaza. Ninguna pretensión. Solo un joven tallado por el mundo y que de todos modos seguía caminando a través de él. No tienes que quedarte después de la tormenta, dijo ella finalmente. Lo sé, pero puedes. Él se giró para mirarla de frente. ¿Quieres que lo haga? Ella no. Respondió. Solo se movió para colgar su camisa junto al fuego. Sus dedos se rozaron. Fue apenas un roce. Pero no la habían tocado en 17 años. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Retrocedió instintivamente. Perdóname, susurró. ¿Por qué? Por olvidar cómo se siente. Él no se acercó. Solo dijo, luego recuerda despacio. No tengo prisa. Ella lo estudió. Él no intentó arreglarla. Simplemente dejó que el momento se alargara. La dejó respirar. Y por primera vez en años, lo hizo. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando las vigas del techo, escuchó el viento rugir contra sus paredes. Escuchó el crujido de su silla junto al fuego. El suave tintineo de la leña al asentarse. El silencio de la nieve amontonándose. Él seguía allí. En la oscuridad, ella seguía allí. Él seguía allí. Susurró contra su almohada. No me asustas. Y esa, quizás más que nada, fue la primera verdad que había dicho en voz alta en años. A la mañana siguiente, se levantó temprano de nuevo. El mundo exterior era blanco, pero al abrir la puerta, se detuvo. Allí, desde el umbral, se veían huellas de botas, profundas, firmes, que no llevaban a ninguna parte, y volvían de nuevo. La tercera mañana amaneció con una luz azul que se derramaba por el suelo de la cabaña, el tipo de color que solo la nieve y el silencio podían crear. Adelaide estaba junto a la ventana, con las palmas de las manos apoyadas contra el marco de madera. Afuera, el mundo brillaba, blanco como la nieve, cada borde suavizado, cada recuerdo oculto como un secreto que ya no necesitaba. Wyatt ya estaba cortando leña. Ella no se lo había pedido. Simplemente se había levantado antes del amanecer, se había puesto el abrigo y había salido como si perteneciera al ritmo de su mundo. Su respiración se elevaba en nubes. Sus músculos se tensaban con cada golpe del hacha. Se movía como si hubiera crecido aprendiendo las formas del trabajo, no persiguiendo una gran ambición. Solo supervivencia, silencioso y constante. El hacha mordía profundamente, las astillas volaban. Adelaide observó cómo se movían sus hombros, firmes, autosuficientes, y sintió que algo se agitaba bajo las costillas que hacía tiempo había sellado. Se apartó de la ventana, antes de poder nombrarlo. Cuando entró, con la nieve pegada a sus botas, le ofreció una media sonrisa y se sacudió el abrigo. Te apila una cuerda junto al ahumadero. Lo vi, dijo ella, tratando de mantener la voz serena. No era necesario. Lo sé. Se encogió de hombros. Pero quería hacerlo. El fuego crepitó en la chimenea. Sirvió guiso en 2 cuencos y los puso sobre la mesa, sin ceremonia. Wyatt se sentó,
acunando el suyo con ambas manos. Tenía una forma de hacer que las cosas sencillas parecieran sagradas, como si comer estofado caliente fuera un privilegio, no una costumbre. Adelaide se sentó frente a él. Sus pies se rozaron bajo la mesa. Ninguno se apartó. ¿Dónde aprendiste a hacer todo eso?, preguntó. Mi tío me crió. Después de la guerra, se llevó a papá. Se ganaba la vida arreglando graneros, talando árboles, cazando. Yo simplemente lo seguí hasta que pude hacerlo más rápido. Lo extrañas. Asintió una vez. Murió en un invierno como este. No nos quedaban velas, solo leña y gravilla. Revolvió su estofado, lentamente. Hablas de ello como si ya lo hubieras aceptado. No lo he hecho, dijo, pero si dejo que el dolor me congele, me enterrarían junto a él. Adelaide miró el fuego. Enterré mi dolor en el trabajo. Pensé que si hacía este lugar lo suficientemente fuerte, mantendría los recuerdos fuera. Pero entraron de todos modos. Wyatt se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué perdiste? Mi nombre, sobre todo. Su voz se quebró. Mi madre murió. Entonces el pueblo se volvió contra mí. Dijo que era extraño. Me llamó bicho raro cuando me negué a casarme con Hiram Boone. No le gustó. Wyatt apretó la mandíbula. ¿Qué hizo? Nada que le importara a un tribunal. Ella levantó la vista, con la mirada fija ahora. Pero él se rió de mí, delante de todos. Me hizo sentir como una criatura, no como una mujer. Me fui esa noche. Nunca miré atrás. No dijo nada por un momento. Luego, tranquilo y claro. Eso fue valiente. No, dijo ella. Fue vergüenza. Él negó con la cabeza. He conocido la vergüenza. La tuya no es eso. La vergüenza agacha la cabeza. Pero tú la has mantenido en alto todos los días desde entonces. Abrió la boca. Pero no salieron palabras. Solo aliento. Solo calor, detrás de sus ojos. Sé algo sobre no pertenecer, continuó. Sobre ser el que camina solo. Pero eso no significa que estés roto. Significa que has durado. No volvieron a hablar hasta que los cuencos estuvieron vacíos. Más tarde ella sacó su costura, y él volvió al trozo de pino que había estado tallando durante días. Estaba sentado cerca de la chimenea, tallando con movimientos firmes. El aroma a madera se mezclaba con el humo y la nieve. Se sorprendió mirándolo más de lo debido. Sus manos, curtidas pero precisas. La curva de su sonrisa al cortar con precisión. La forma en que encogía una pierna como un niño en paz. Lo echaba de menos cuando no estaba en la habitación, y eso la aterrorizaba. Al oscurecer, Adelaide cogió un cubo del porche. El frío era intenso, más intenso que en días. Se giró y vio una sombra en el límite del bosque. Un jinete. Se quedó paralizada. La figura permanecía inmóvil, recortada por la nieve que caía. Wyatt salió a la puerta. Adelaide. No respondió, solo señaló. El hombre se acercó. Al verlo, se le revolvió el estómago. Ese andar. Esa postura petulante en la silla. Hiram Boone, susurró. Se detuvo a 12 pasos de un porche, frenó a su caballo castrado y le dedicó una sonrisa lenta y empalagosa. Vaya, si es la mismísima reina de las nieves, gritó. Me han dicho que tenías compañía. Wyatt dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. No le interesa lo que vendes. Hiram arqueó una ceja. ¿Y tú quién eres? Un cachorro con ganas de morir. Soy de los que saben que cuando una mujer dice que no, es que no. La sonrisa de Hiram se desvaneció levemente. Cuidado, muchacho. Estás en sus tierras, no en las tuyas. Me invitaron. Tú no. Adelaide se irguió entre ellos, su aliento flotando en el aire. ¿Qué quieres, Hiram? Solo estoy de paso, dijo. Curioso como todos los demás. Se corre la voz. No hay noticias por aquí. Hay cuando Lorna Jessup empieza a hablar. Parece que has acogido un pequeño caso de caridad. Wyatt apretó los puños. Adelaide le puso una mano en el brazo. Suéltalo. Wyatt la miró fijamente y luego retrocedió.
Hiram se quitó el sombrero con una mueca burlona. Cuídate, Edie. No querría que el chico se derritiera cuando la cosa se ponga fea. Dio la vuelta a su caballo y se marchó, dejando solo huellas de cascos y el amargo olor a insulto. Dentro, Wyatt paseaba por la cabaña. No tiene derecho a hablarte así, dijo. Ningún hombre lo tiene. Adelaide se sentó junto al fuego, intentando controlar la respiración. Siempre ha sido así, solo que olvidé lo fuerte que era su sombra. Wyatt se arrodilló a su lado. No tienes que aguantar eso. Ya no. Bajó la mirada. No quería que me vieras así. Así. Como alguien que todavía se asusta. Extendió la mano para tomarla. Sus dedos se cerraron suavemente sobre los de ella, cálidos y seguros. Eso no te hace débil. Eso te hace real. Ella lo miró a los ojos. Por primera vez, se permitió detenerse. Has estado tallando algo, dijo, intentando cambiar el momento. Él asintió y sacó la figura tallada de su mochila. Era pequeña y perfecta, pero inconfundiblemente suya. Una figura alta, de pelo largo, erguida como un pino. Se quedó sin aliento. Soy yo. Quería recordar lo fuerte que te veías, incluso cuando creías que nadie te veía. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Porque las cosas que vale la pena recordar no siempre traen gloria. A veces traen gracia. Sostuvo la talla con ambas manos como si fuera a romperse. Gracias, susurró. Esa noche no encendió ni una segunda vela. Se sentó junto al fuego hasta que se atenuó, contemplando el rojo que se desvanecía. Afuera, la nieve borraba las huellas de Hiram, pero no el frío que había dejado atrás, ni el calor de la talla en su mano. La nieve perdió su suavidad. Ahora caía como ceniza, más espeso, más pesado, empapado de hielo, aferrándose a cada rama y tejado como si quisiera quedarse. El viento ya no aullaba en canción, sino que gemía como un animal atrapado en algo de lo que no podía escapar. Cuando Adelaide salió esa mañana, el mundo era gris hierro, quebradizo por el frío. Se ajustó más el chal, conteniendo la respiración en el aire quieto. Ni siquiera el ciervo había llegado. Dentro, Wyatt estaba haciendo la maleta. Su saco de dormir estaba sobre la mesa, medio doblado. Su mochila estaba abierta y su abrigo colgaba de una silla, con sus guantes descansando junto a él en perfecto orden. La talla de ella, la pequeña silueta de madera de pino, estaba colocada suavemente sobre su diario, como si fuera demasiado sagrada para olvidarla, pero demasiado peligrosa para guardarla. Ella estaba de pie en la puerta, con las botas goteando sobre el suelo. «¿Así que te vas?», dijo en voz baja. Él se giró, sobresaltado. «Todavía no. Solo me preparaba». A ella se le encogió el pecho. «¿Para qué?», exhaló lentamente, en voz baja. «En caso de que me lo pidieras». Bajó la mirada a sus guantes. Se los quitó dedo por dedo, doblándolos lentamente. «No pregunté». «No», dijo él. «Pero lo vi en tus ojos ayer. Después de que Boone se fuera». Pasó junto a él, hacia la chimenea. Arrojó otro leño. «No se trataba de ti. Pero tocó algo en ti», dijo él. «Algo que no puedo alcanzar». Se arrodilló, atizó las brasas, tratando de conjurar más llama. «No entiendes lo que se siente». Esperó. Silencioso. Una presencia firme que presionaba sin empujar. «He construido una vida a partir de astillas», dijo ella al fin. «Pieza a pieza, sin que nadie la mirara. Sin que nadie creyera. En el momento en que alguien me ve de verdad, olvido cómo ponerme de pie». Boone me recordó que la gente no perdona a las mujeres como yo. Solo esperan a que caigamos de nuevo. Wyatt se acercó. «No has caído. Todavía no». Su voz se quebró. «Pero estoy cansada de esperar». Él no respondió de inmediato. Solo se agachó y removió el guiso que ella había olvidado en la estufa. Como si atender algo le diera a sus manos una razón para quedarse. «Nunca vine aquí para cambiarte», dijo con suavidad. «Solo quería sentarme junto a tu fuego». Ella se giró hacia él. «Pero cambié».
Él la miró a los ojos. Yo también. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Se sintió desnuda, como si el viento de afuera se hubiera colado bajo su piel y se hubiera llevado cada palabra que podría haber usado para mantenerlo distante. No me debes nada, dijo. Ni refugio, ni amabilidad, ni siquiera un adiós. Pero deberías saber que cada día que estuve aquí, respiré mejor. No porque encontré un lugar cálido, sino porque encontré a alguien que construyó calidez donde no existía ninguna. Parpadeó rápido. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Dices todo eso, pero aún así empacaste. Porque he vivido en suficientes lugares donde no me querían, dijo. No quería arriesgarme a quedarme demasiado tiempo en otro. Adelaide cruzó la habitación en 2 pasos. Se paró frente a él, lo suficientemente cerca como para oler el humo de leña pegado a su camisa. ¿Crees que no te quiero aquí? Creo que no sabes cómo decirlo, dijo con ojos suaves. El silencio se alargó, tenso y tembloroso. Ella no lo alcanzó. No le tocó la mano. Solo susurró. No sé cómo dejar que alguien se quede sin sentir que perderé todo lo que he hecho. He construido. No estoy aquí para derribar nada, murmuró. Solo quiero ayudar a cargar lo que ya es demasiado pesado. Su respiración se entrecortó. El viento aullaba contra las ventanas como algo perdido. Sintió la tormenta arrastrarse dentro de sus costillas. Y por primera vez, en lugar de prepararse para ello, la dejó estar. Wyatt dio un paso adelante, solo uno, lo suficientemente cerca para que sus sombras se mezclaran. Dijiste que no habías visto a un hombre en 17 años, dijo en voz baja. ¿Y si el primero que viste fue el que se quedó? El dolor en su pecho se amplió. Quería hablar, dejar que la puerta se abriera lo suficiente. Pero el pasado era más fuerte que su esperanza. No digas cosas de las que puedas arrepentirte cuando la nieve se derrita, dijo. No lo haré, respondió él, porque no fue la nieve la que me trajo hasta ti. Esa noche, se sentaron uno al lado del otro, sin hablar. Su mano descansaba cerca de la de él en el banco. Sin tocarse, pero casi. Él le habló del río Missouri, de dormir bajo las estrellas y perseguir trabajos esporádicos desde Texas hasta Dakota. De un perro que perdió en Wyoming y del tío que solía tararear canciones de iglesia en sueños. Cada historia pintaba una vida en carne viva, pero nunca amarga. Ella no le dijo nada a cambio, pero escuchó como una mujer hambrienta. La tormenta empeoró. Una ventana se agrietó en el borde. El viento silbó a través de una astilla en la pared. Wyatt se levantó para remendarla, vela en mano. Ella se levantó para ayudarlo, sus hombros rozándose mientras presionaban arpilleras sobre la abertura. Su mejilla estaba tan cerca de la de él. Podía sentir su calor. No el calor del fuego, sino algo más profundo. Firme, como una pertenencia. Lo arruinaría todo, susurró. ¿Si te pidiera que te quedaras? Él no respondió con palabras. Simplemente puso su mano sobre la de ella, callosa, segura, y la mantuvo allí. No posesiva, solo presente. Se quedaron así el tiempo suficiente para que la vela se consumiera. Y cuando finalmente se apartó, fue con una mirada que dijo todo lo que su boca aún no podía expresar. Más tarde, sola en su cama, volvió a mirar las vigas. Pero esta vez, su mano se posó contra su pecho donde había estado la de él. No lloró, pero algo se deshizo en ella. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero el frío se sentía menos como una maldición ahora, y más como un cambio de capítulo. Por la mañana, encontró a Wyatt afuera otra vez. Sin empacar. Sin esperar. Construyendo. Estaba martillando una viga contra la pared del cobertizo que llevaba mucho tiempo torcida. Clavándola bien. Ella observaba desde los escalones, con los brazos cruzados y el corazón latiendo con fuerza. Él levantó la vista, le dedicó una sonrisa y volvió al trabajo como siempre había querido. Como si por fin lo hubiera hecho. Y en ese instante, descalza en el porche, con la trenza ondeando al viento y la nieve acumulándose alrededor de sus botas, se dio cuenta. La tormenta no había pasado. Pero ya no temía lo que pudiera acarrear.
Bajo la intensa luz del cielo, intentando recordar la primavera, la nieve por fin se calmó. No se derritió. Todavía no. Pero se ablandó. Se asentó como si hubiera estado conteniendo la respiración y por fin la exhaló. Las colinas brillaban, ya no con crueldad, sino con un silencio que parecía sagrado. La mañana irrumpió sobre el tejado de la cabaña, filtrándose en las ventanas cubiertas de escarcha y en el humo que ascendía en volutas de la chimenea, como un hilo del alma misma de la casa. Adelaide abrió la puerta con las manos desnudas. Wyatt estaba allí fuera, igual que cada mañana. No solo pasando el rato, no solo devolviendo la amabilidad, sino arreglando. Su abrigo colgaba abierto en el cuello, y su respiración era lenta, empañando el frío entre cada golpe de martillo. Trabajaba con el cobertizo como si lo hubiera perjudicado hace mucho tiempo, y quisiera arreglarlo. Ella lo observó un momento, luego se adentró en la nieve con su delantal y chal. «Siempre estás haciendo algo», dijo ella. Él no la miró. «El trabajo hace que el día se quede quieto. ¿Qué hace el descanso entonces?» Hizo una pausa. «Hace que el corazón lata más fuerte». Ella sonrió antes de poder detenerlo. Finalmente se giró. Las uñas se apretaron entre sus dientes como un hombre en medio de la creación. Las escupió en su palma. «Me quedan algunas vigas. Terminaré hoy». «¿Está segura?» «Señora», dijo, limpiándose las manos en los pantalones. «He construido 1000 cosas. Nunca me importó ninguna de ellas. Esta. Quiero que se haga bien». Ella se acercó, las botas crujiendo ligeramente sobre la tierra helada. Su mirada se posó en el anillo de madera pulida y el calor del metal usado para sujetar los tablones, evidencia silenciosa de su ingenio, de cómo tomaba lo roto y encontraba maneras de unirlo de nuevo. «¿Alguna vez has pensado en irte?», preguntó. «¿Volver al sur?» Él se apoyó en el martillo. «A veces. Pero sigues aquí». Sus ojos se alzaron hacia los de ella, lentos y firmes. «Sigo esperando algo». El viento tiró de los árboles. El sol se ocultó tras una nube pasajera. Ella susurró. «¿Qué?» Él respiró hondo, luego pasó junto a ella, de vuelta a la cabaña. «Ya sabrás cuando sea el momento». Esa tarde, cocinaron juntos. Empezó con ella dándole harina, luego dejándolo cortar la manteca. Al principio se movió torpemente, como un niño que intenta no arruinar algo sagrado. Pero ella guió sus manos, le enseñó a pellizcar la masa, a escuchar el chisporroteo adecuado en la sartén. Su risa salió torpe pero honesta. Y cuando ella le quitó la harina de la mejilla con el dorso del nudillo, ninguno de los dos se inmutó. Compartieron la comida junto a la chimenea, hombro con hombro en el banco. Wyatt sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era pequeño, envuelto en un pañuelo viejo. Lo colocó entre ellos como una confesión. Ella lo miró, pero no se movió para tocarlo. «Encontré esto cuando tenía 15 años», dijo, abandonado en una alforja con una caja de cerillas y una navaja. «Perteneció a un hombre con quien mi padre cabalgó. Dijo que era un buen hombre. Murió mal, pero no porque quisiera». Ella desdobló el paño con cuidado. Dentro había una brújula de latón. Marcada, vieja, con el cristal astillado por un lado. Un fino cordón de cuero estaba anudado a través de la bisagra. De ese cordón colgaba un anillo. Tallado en asta, liso, pálido, imperfecto. A Adelaide se le cortó la respiración. «Lo guardé porque pensé que podría llevarme a alguna parte», continuó. «Pero he llegado a creer que nunca apuntaba a ningún lugar. Solo esperaba a que la persona adecuada se detuviera el tiempo suficiente para que se asentara». Ella lo miró. Su rostro, habitualmente sereno, estaba deshecho, con los ojos abiertos y abiertos. «Tú hiciste esto», susurró, levantando el anillo. Él asintió. «¿Por mí?». No respondió con palabras. Solo asintió una vez más, con más firmeza. Ella sostuvo el anillo en la palma como algo frágil y sagrado. El calor del fuego hacía que la cornamenta brillara ligeramente dorada. «No sé ser esposa», dijo en voz baja. «No sé necesitar a alguien sin temer que desaparezca». Wyatt le tomó la mano, firme y seguro. «Entonces no seas esposa», dijo. «Sé Adelaide Thorne.
la mujer que construyó una vida a partir de astillas. Tendré suerte con solo estar a su lado. Las lágrimas ardían en sus ojos. Ojos, pero no los dejó caer. ¿Entiendes lo que estás eligiendo?, preguntó. Una mujer que es mayor, que ha sido llamada extraña, que no sabe cómo sostener a alguien sin sacudir. Entiendo, dijo, que nunca me he sentido más en casa que aquí, no por el techo, sino por ti. El silencio se plegó entre ellos como lino sobre un regalo, y luego, lento y seguro, levantó la brújula y deslizó el anillo sobre su dedo. Encaja, no perfectamente, pero como pertenecía allí de todos modos. Más tarde, cuando Twilaut cayó, se encontró de pie junto al Cedar Grove, donde la tumba de su madre dormía bajo la nieve. Wyatt se quedó unos pasos detrás, manos en sus bolsillos, botas enraizadas. Ella siempre quiso verme casado, dijo Adelaide en voz baja. Pero nunca dijo que tenía que hacerlo joven, solo tenía que hacerlo bien. Estaría orgullosa, dijo Wyatt. Adelaide se arrodilló, colocó un solo pinecona al lado de la piedra. Se reía, murmuró. Diga, te llevó el tiempo suficiente, niña. Wyatt se puso a la vuelta de ella. Entonces no perdemos más tiempo. Esa noche, bajo el husmado de un cielo de invierno, se quedaron en el porche, sin aliento, sin aliento, sin aliento, sin cotiling. Papel, solo sus manos, su anillo brillante en la luz seguido, no se produjeron grandes cambios. Plantó la primera de las semillas de invierno. Wyatt le talló otra figura. Este se ríe, los brazos extendidos. Adelaide agregó un cuadrado de colchas a la cama en la que siempre había dormido sola. Y por la noche, cuando se levantó el viento, ella lo alcanzó instintivamente. No por miedo, sino por amor. Semanas después, Lorna Jessup cabalgó con un paquete. Sus ojos se estrecharon cuando vio dos sombras a través de la ventana. No hizo ningún comentario. Acaba de entregar a Adelaide la lata de café y se fue, las mejillas fuertes con cosas sin decir. Adelaide no se estremeció. Ella cerró la puerta, sonrió para sí misma y presionó la lata en las manos de Wyatt. ¿Alguna vez has tomado un café fuerte? Él sonrió. Solo el tipo que sabe a tierra quemada. Entonces te encantará esto. Lo bebieron en la mesa. Ella lo vio sorbo, la forma en que sus pestañas se bajaron sobre sus mejillas, el lento rizo de su labio ante el regusto. Él hizo una mueca. Ella se rió abiertamente, por primera vez en años. Ese se quedó con él. Girando. Fuera. Y un amor que no necesitaba ceremonia, solo quedarse.